Estamos viendo la repetición de cómo se van creando estas campañas, ¿no? Cualquier tema que pueda ser utilizado desde las redes sociales o medios de comunicación, de alguna forma se coordinan e impulsan una campaña en contra del gobierno de México. ¿Es la repetición esta campaña? ¿Hay algo nuevo? Hay ingredientes nuevos, evidentemente, porque se trata de un homicidio, un crimen a la luz de todos en un evento público, en un día tan significativo como el Día de Muertos y en un municipio muy delicado como es el de Uruapan y con un personaje con un arrastre muy peculiar, que es el alcalde Carlos Manso, que se había, digamos, desvinculado de la estrategia federal de los 4 objetivos y estaba reclamando desde su posición como alcalde una especie de, pues, estrategia, no sé si llamarla estrategia, pero sí de política de abatimiento a los criminales. Él argumentaba y argumentó en varias entrevistas que ahora la estamos reviviendo, que ni la guerra de Calderón, la que decreta en el 2006, funcionó, pero tampoco la estrategia de los 4 objetivos del actual gobierno, sino que él lo que buscaba era abatir a tiros o como fuera a los criminales. También estaba ya coqueteando con un discurso que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con considerar al crimen organizado como grupos terroristas, porque esto se empata con el discurso de muchos personajes y personeros de Donald Trump para poder entonces permitir la intervención norteamericana en suelo mexicano. No creo que esto ocurra por el asesinato de Carlos Manso, pero lo que estamos observando es la actuación de una serie de cuentas y de voceros de grupos descontentos con la 4T, grupos francamente promotores de una especie de golpe de mando, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego y de sus adláteres o de sus cuentas asociadas, incluyendo a Lili Telles y a muchos otros. De hecho, el nodo principal, al menos en X, según el análisis que hemos hecho y que nos ha proporcionado también algunos otros analistas, como el profesor Carlos Augusto Jiménez, sí revelan muy claramente cómo esta constelación de cuentas troles, en el caso de JJ Díaz Machuca, o de personas reales, como en el caso de Lili Telles, y por supuesto el propio Ricardo Salinas Pliego, pues están montando, ahí lo estamos viendo, en una especie muy clara de oportunismo criminógeno. Esto es lo que genera más preocupación, porque por un lado está la indignación absolutamente justa, Genuina. genuina, la movilización social absolutamente explicable, genuina y legítima de los pobladores de Uruapan que se expresaron muy molestos y muy indignados por este crimen, una especie de crimen anunciado, porque además él mismo muchas veces dijo que temía por su vida. Y por otro lado, tenemos la estrategia deliberada de inflar el tema para crear una crisis nacional. Una cosa es la indignación social y la crisis política en Uruapan y la crisis de la opinión pública y social en Michoacán, y otra cosa es exagerar y mentir deliberadamente para inflar una percepción. Hay 3 mentiras clarísimas que se han estado manejando en esta operación de redes sociales, especialmente en X, y que tiene reverberancia en algunos medios de comunicación masivos como la radio. Y seguramente en los noticieros nocturnos del día de hoy lo vamos a ver. Uno, en primer lugar, que Claudia es la responsable del crimen, lo cual es absolutamente exagerado, absolutamente mentiroso. Claudia Sheinbaum, la presidenta, nunca amenazó ni nunca dejó solo, como han dicho, a Carlos Manso. Simple y sencillamente ella argumentó que la política nacional contra el crimen organizado no es una política
de darle permiso a las ejecuciones extrajudiciales y de que se necesitaban pues, los 4 elementos que siempre menciona ella, ¿no? Atacar las causas, coordinación, inteligencia y, por supuesto, una serie de medidas efectivas que lleven a la justicia, es decir, a levantar realmente procesos judiciales y no el abatimiento de personas, como fue en la guerra de Calderón o como está haciendo en el caso de Donald Trump con sus lanzacohetes en el Mar Caribe o en el Océano Pacífico. Es decir, la tentación de la violencia. Ese es el tema. La tentación de que la violencia va a resolver la violencia. Eso es quizá la parte del mensaje más duro y más mentiroso. La segunda gran mentira es que se le retiró el apoyo de la Guardia Nacional y del operativo federal, lo cual también es una mentira. Esto lo aclaró desde ayer, lo aclararon el secretario Omar García Harfuch y el general secretario Ricardo Trevilla, y hoy lo volvieron a señalar en la conferencia mañanera. Había una coordinación de Carlos Manso con el comandante de la región militar encargada de esa zona. Habían 1,200 elementos disponibles para esa zona de Uruapan. Y la tercera mentira, que creo que también es producto pues de la exageración, es que el asesinato, el crimen de Carlos Manso es una demostración de que vivimos en un estado fallido, ¿sí? Y ahí es donde estamos siempre escuchando este mismo discurso de la derecha política y de la derecha mediática, que simple y sencillamente descalifican, pero no proponen algo distinto o diferente, porque lo distinto y diferente es de donde venimos desde antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y eso distinto y diferente ensangrentó al país. Y no era distinto ni diferente, era la ley del más fuerte, el abatimiento de los criminales, la deshumanización del fenómeno criminógeno, la colusión de autoridades federales, estatales, municipales con el crimen, con ciertos cárteles. Y ahí estamos viendo algunos ejemplos de cómo en las redes sociales, bueno, ahí está Vicente Fox Quesada, ¿no? Que están en una especie como de efervescencia para que de una y otra vez se descalifique al gobierno federal. Y yo creo que una vez más lo único que van a lograr es exhibirse y utilizar de manera muy oportunista un crimen tan condenable como este. Y me parece que es fácil señalar el oportunismo cuando ninguno de estos mensajes apunta a los verdaderos culpables No, del crimen. No trata ni siquiera de darles contexto. Ya olvídate señalar al crimen organizado como responsables, sino dar el contexto de la zona de Europa. Bueno, ya ni el contexto de la droga en Estados Unidos, ¿no? Que al final es lo que en el amplio panorama es lo que nos lleva a esto. No, o sea, es directamente ir contra el gobierno de México. el contexto mismo te lo da la historia de Michoacán reciente. Es decir, ¿cuál es el contexto? Michoacán lleva 2 estrategias fallidas y una en construcción, que es la actual, para enfrentar una criminalidad que no viene de ahora. Es más, ni siquiera viene de la época de Felipe Calderón. Viene incluso mucho antes, desde la época del grupo de los Valencia, como cártel del Milenio, que se le conocía en Michoacán, y que cuando se da la guerra, o sea, cuando se decreta una especie de guerra contra grupos criminales en Michoacán en la época de Calderón, lo único que se hace es exponenciar o potenciar la fragmentación de los grupos locales. Y de ahí surgen pues toda esta serie de grupos criminales muy especiales, muy particulares, como los templarios, la familia michoacana. Y luego viene una etapa muy turbia en donde junto con el fracaso de la estrategia de Calderón en Michoacán desde diciembre de 2006, empezaron a aparecer grupos de autodefensas. Todos recordamos perfectamente el papel que jugó el doctor Mireles
en la zona desde los Limoneros, ¿no? La Ruana, La Ruana, Tepatitlán, Tepalcatepec. Tepalcatepec, y cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso prácticamente borrar a esos grupos, cooptar a algunos líderes y crear grupos de autodefensa afines a una línea gubernamental que era una especie de reproducción del modelo colombiano de las guardias blancas y de las guardias que también existieron en Michoacán a principios de este siglo. El resultado fue un desastre absoluto, porque además había mucha corrupción. Unos se decantaron por el crimen organizado, y en ese mismo contexto es cuando se crea una coalición, una alianza de estos grupos que ahora se hacen llamar el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es quizá el grupo criminal más peligroso, organizado y extendido en el país, a raíz de 2 estrategias fallidas, y este grupo surge en Michoacán. Eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Y cuál es la estrategia actual que está en construcción? Pues es una estrategia de arrebatarle al crimen organizado la iniciativa de cooptar a los jóvenes, de combatir la extorsión, combatir este fenómeno que en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales de Michoacán han utilizado, y ahí está el caso de Bernardo Bravo, el líder de los Limoneros, asesinado también hace 2 semanas, que denunció claramente la extorsión. Es decir, se trata de construir un Estado de derecho, no de estar construyendo un Estado criminal, represor y asesino, que a final de cuentas eso no lleva a nada, ¿no? No lleva a ningún lado, lleva a un agravamiento de las circunstancias y de la crisis de delincuencia organizada. SPR Informa. Tus causas son noticia.